Bueno, el Grupo Loret reveló su modelo de negocio en nuestro país, confirmando el lucro. El controlador de varias universidades, 3 de hecho en nuestro país, además alertó de los riesgos que para ellos supone, para su modelo de negocios, la reforma a la educación superior, un tema que vamos a analizar junto a la diputada del Partido Comunista integrante de la Comisión de Educación, Camila Vallejo. Diputada, gracias por acompañarnos y lo primero que quiero preguntar es su impresión general frente a este reconocimiento que hace en Estados Unidos el Grupo Loret a raíz de que va a salir a la bolsa en Estados Unidos. Entonces ahí emite este informe, lo digo para que se enteren todos quienes nos están viendo. Bueno, muy buenas noches, Mónica, gracias por la entrevista. Yo creo que más claro que el agua no puede estar, es algo que hemos venido denunciando desde antes del 2011, esto no fue una ocurrencia del movimiento estudiantil del 2011, sino que se venía señalando hace tiempo, de que hay un negocio tremendamente importante en la educación superior, en el conjunto del sistema, pero particularmente en la educación superior, donde pareciera ser más rentable para estos grupos controladores invertir en Chile y abrir un modelo de negocio que se basa más en la cobranza de altos aranceles y la masificación de la matrícula en algunas instituciones privadas, particularmente en este caso la del Grupo Loret, que tiene más de 177 mil estudiantes ya en sus planteles, tanto la Universidad de las Américas, Andrés Bello, el AIEP y otras instituciones que son institutos profesionales, los cuales además hacen las triangulaciones de estos recursos. ¿Y qué le parece la respuesta de la ministra? Porque la ministra dice que de alguna parte están lucrando y que hay una legislación, que es la legislación de inversiones bajo las cuales está trabajando este grupo, que choca con una legislación nacional que es la que prohíbe el lucro y que de alguna parte están lucrando. Bueno, es evidente que están lucrando, como te decía, lo hemos señalado hace tiempo, los mismos estudiantes lo han denunciado, han tenido represalias por eso. En sus propias instituciones, como el Andrés Bello, nos han acompañado acá en la Comisión de Educación. Muchos dirigentes estudiantiles se han movilizado por la precariedad laboral en la que están los trabajadores, también además las condiciones de infraestructura, es decir, mala calidad, y ellos lo han asociado a que lo que están pagando no se reinvierte en la institución, sino que va a parar a engrosar los bolsillos de los controladores afuera del país, producto de las utilidades que generan. Y yo creo que lo que no se logró hacer con la investigación del Servicio de Impuesto Interno y la Fiscalía, producto de que el lucro no está tipificado como delito, yo creo que merece el Estado defenderse en esto y habría que evaluar, por ejemplo, recurrir al Consejo de Defensa del Estado, dado que el mismo grupo controlador está explícitamente señalando de que se está infringiendo la legislación chilena en esta materia. Justamente quería preguntarle después por el lucro, pero antes, con la actual legislación que no tipifica como delito el lucro, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué vía podría entrar, según usted, el Consejo de Defensa del Estado? Y si no es crítica de que hasta ahora, sabiéndose esto, siendo Vox Populi esto, no digamos que es necesario que lo reconozca Loret en un comunicado por su salida a la bolsa, ¿cómo evalúa el rol o la inacción del Ejecutivo en esto? Bueno, la verdad es que es lamentable que no se haya, o sea, más bien se haya tenido que esperar esta declaración inescrupulosa, además del grupo controlador, sin importarle nada de lo que dice relación con la legislación chilena en esta materia, en educación. Pero bueno, ya la ministra anunció que va a solicitar un estudio respecto a cómo se contradice, cómo de alguna manera se ponen en disputa estas dos legislaciones respecto a materia de inversiones con lo que dice relación con la legislación chilena en materia educacional, que es explícita en prohibir el lucro. Ahora, evidentemente esto no está tipificado y lo hemos dicho. La legislación actual dice no se puede lucrar en las universidades, pero no dice qué pasa en el momento de que pasa por sobre la ley, es decir, cómo se tipificaría este delito o las sanciones asociadas a ello. Sin embargo, igual tenemos una institucionalidad que tiene que preocuparse de defender al Estado y los recursos del Estado que podrían estar siendo además, a propósito que es una institución de muchos estudiantes que además tienen crédito con aval del Estado, el Estado está poniendo plata en estas instituciones a través de distintos mecanismos y sin embargo se está generando un negocio transgrediendo el espíritu de la ley. Ahora, diputada, ¿qué opina de que en la reforma de la educación nuevamente no se tipifica como delito el lucro y solamente se crea una figura que es el desvío de fondos, que es otra cosa? Entonces la pregunta es si eso no es un error y si van a hacer alguna medida, van a presentar alguna moción para tratar de corregir esto.
nosotros ya presentamos un proyecto de ley en conjunto con otros parlamentarios, entre ellos la diputada Cristina Girardi, que es autora del proyecto, el diputado Giorgio Jackson y otros diputados de la Comisión de Educación. Ya presentamos un proyecto en esta materia. De hecho, el primer año de este periodo de legislatura, con la diputada Carol Calera también presentamos un proyecto de tipificación del lucro como delito y por lo tanto vamos a utilizar como base esos proyectos para poder intervenir o más bien modificar el proyecto de reforma del gobierno. Me expresé mal. Cuando dije el nos, me expresé mal. Yo sé que ustedes como parlamentarios presentaron algo y ya está en curso. Mi pregunta es, cuando dije el nos, me refería a ustedes más el gobierno. Yo no lo expresé bien. Mi pregunta es si ustedes van a tratar de que en conjunto con el gobierno se impulse algo que finalmente no se impulsó en la reforma, que no sea algo solamente una iniciativa de ustedes, sino que sea en conjunto con el gobierno, dado esto que se ve hoy día ya como una constancia, como un reconocimiento oficial. A eso me refiero. Sí, sí, Mónica. Mira, gracias por la pregunta, porque yo también he insistido que no basta con que los parlamentarios presentemos mociones, porque aquí lo importante es que el gobierno defina su posición en esta materia para que, porque nosotros podemos aprobar esto en la Cámara de Diputados, pero si no es posición de gobierno, en el Senado se revierte. Y por lo tanto, en ese sentido, es muy importante que con el Ejecutivo convengamos en la misma discusión legislativa que vamos a iniciar después de votar en general y después de escuchar la audiencia, los distintos actores involucrados en esta materia, de que podamos convenir la modificación en relación al lucro para que no quede simplemente como una sanción administrativa. Yo no sé si el problema tiene que ver con la figura muy parecida a la malversación de fondos, sino que más bien con las sanciones asociadas, porque se requiere como de alguna manera la reiteración de una especie de falta, porque en primera instancia te piden devolver los recursos y después de varias reiteraciones llega la sanción penal, que es previo obviamente un proceso de investigación judicial. Y yo creo que cuando se habla de un delito de esta envergadura, o sea, en este caso, el caso Grupo Lauret es un ejemplo que está aquí a la mano, o sea, 370, no sé, ya no me acuerdo bien la cifra, pero millones de dólares en utilidades dan para no pedirle simplemente, ¿sabes qué?, devuelva la plata, sino que devuelva la plata, la utilizamos más para gratuidad, los mismos estudiantes, sino que también usted se me va, los que están implicados a la cárcel, como cualquier delito que de alguna manera le roba a los ciudadanos. Ahora, hoy por hoy, las empresas como Lauret pueden sacar, este grupo puede sacar vía la franquicia tributaria, que significa el ser universidad, pueden por la realización de estos servicios, como lo hacen con las universidades, no pagan el impuesto del 35%, como si lo pagan, por ejemplo, con el Instituto Profesional y los dos centros de estudio más. Por las tres universidades no pagan ese 35% cuando se van los impuestos afuera porque son universidades. Y además, respecto de estos servicios, hay un oficio del año 2014 de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidiéndole o dándole los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que vea si es que efectivamente hay o no la comisión de algún delito tributario, dado que la Comisión Nacional de Educación dijo que no había certeza de que estos servicios no los pudiera realizar la propia universidad y de la necesidad de los servicios. ¿Qué pasa ahí también? Porque hasta la fecha de hoy el Servicio de Impuestos Internos no se ha pronunciado al respecto. No, lamentablemente nosotros de hecho oficiamos y fuimos al Servicio de Impuestos Internos para que nos diera una respuesta ante el pronunciamiento que tuvo ya la Fiscalía y no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento. Yo creo que lo que anuncia Lauret, lo que estamos conociendo ahora, da para no solamente reiterar y presionar un poquito más al Servicio de Impuestos Internos que nos aclare esta situación, sino que incluso otros organismos del Estado, insisto, como el Consejo de Defensa del Estado y además que el Ministerio se ponga las pilas con el proyecto, o sea, con la figura del administrador provisional, porque eso también permite conocer exactamente la validez y la calidad de estos servicios que se compran y que los paga de alguna manera el estudiante a través de sus aranceles y que distan o más bien dejan dudas si realmente cumplen los propósitos que el proyecto educativo dice perseguir. Sobre todo estos cursos, por ejemplo, de inglés, que tienen costo y con los cuales de alguna manera se hace un negocio por parte de este grupo controlador. Pero más allá de todos estos elementos de si es que hay colisión entre las distintas legislaciones, yo creo que lo que aquí amerita es que
los organismos del Estado, ya la Fiscalía se pronunció, Servicio de Impuesto Interno y ahora el Consejo de Defensa del Estado, yo creo que amerita evaluar una solicitud del Consejo de Defensa del Estado para que pueda realmente tener un pronunciamiento, porque en Chile hay muchas maneras de transgredir la ley o buscar subterfugio para transgredir la ley, y eso el Consejo de Defensa del Estado lo puede detectar. Para cerrar brevemente sobre otro tema, el senador Ignacio Walker dijo que hay que avanzar en el tema de las pensiones de manera urgente, aunque sea a costa de la gratuidad. Quiero saber qué opinión, para cerrar, le merece esa opinión. Es que a mí no me parece la solución de vestir un santo desvistiendo otro. Yo creo que Chile, si bien tenemos un problema con el crecimiento económico, no estamos en una situación de crisis y hay riquezas que están mal distribuidas. Y por lo tanto nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que avanzar en un cambio al sistema de Chile, previsional en Chile, que no es un sistema previsional, la verdad, sino que es un sistema de capitalización individual. Tenemos que construir nuestro sistema, eso seguramente podría implicar recursos, algunos economistas dicen que no, que al Estado se podría ahorrar recursos, en la medida que se ahorra todo lo que entrega por sistema solidario, por pilar solidario, en la medida que se utilizan los fondos que hoy día las administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, utilizan como, o más bien se quedan como utilidad, que es un 27% del total de los fondos. Y en materia, por ejemplo, incluso del Sename, que ahí tenemos una necesidad tremenda, urgente. O sea, hay necesidades en materia de inversión de gasto social en áreas que son fundamentales, pero también tenemos del mismo PIB o del mismo gasto fiscal, donde destinamos, por ejemplo, a la Fuerza Armada el 10% de la ley reservada al cobre, y eso es muchísima plata que perfectamente podría ser utilizado para estos propósitos que son urgentes, necesarios, pero no vamos a mermar la posibilidad de avanzar en un derecho social para avanzar en otro, sino que tenemos que hacer que todos los derechos sociales avancen de la mano, y si necesitamos más recursos para eso, bueno, veamos de dónde podemos sacar, como en aquellas áreas donde no necesitamos tanto gastar como la Fuerza Armada en este momento. Diputada Vallejo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Buenas noches.